Algo que no debemos olvidarnos, más allá del tecnicismo, de los conceptos que acompañan a nuestra bonita carrera, ¿no? Es la finalidad de las normas y sobre todo los efectos que se puedan generar en el mercado cada vez que una institución tan importante como el INDECOPI se pronuncia, ¿no? Parece, ¿no? A pesar de que muchas veces lo repito tanto en clases como en prensa, que no nos damos cuenta que el INDECOPI cada vez que se pronuncia termina regulando el mercado, ¿no? Cada pronunciamiento que genera el Indecopi impacta en el mercado, genera reglas en el mercado. Y estas reglas deben tener como fin, en primer lugar, generar seguridad jurídica, es decir, dejarnos las reglas claras a todos. Pero sobre todo, en el caso de protección al consumidor, no olvidarse que ese es el fin primordial, ¿no? Proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, esto es lo que te va a causar seguro un poco de risa y hacer porque mira que como hemos encajado perfecto, te quedaste aquí, ¿no? Y yo empecé aquí, ¿no? Y nunca hemos hablado sobre, sobre esta exposición ni sobre este tema, ¿no? Entonces, para que vean cómo se está enganchando de manera perfecta lo que nos comentaba Yasa, ¿no? Claro, después de esta gran historia y compleja que nos ha contado el doctor, ¿no? La resolución relevante sobre la cual se están desencadenando los últimos efectos, ¿no? En virtud de estos pronunciamientos, es con esta resolución, ¿no? La 3227 de 2023 de la Sala de Protección al Consumidor, que es la que cambia el criterio, ¿no? Es la que establece desde el año 2023, ¿no? De que en los casos en los que sean las asociaciones de consumidores, ¿no? Los denunciantes, si es que existe un allanamiento por parte del proveedor denunciado en este caso, ¿no? El allanamiento se aceptará, pero no será considerado como un atenuante dentro de la graduación de la sanción, ¿no? Entonces, lo interesante de esta resolución, ¿no? Que podríamos decir adopta un criterio correcto, ¿no? Eso lo discutiremos en un rato. Pero lo interesante en este punto es que la primera instancia, ¿no? Tanto la CC1 como la CC2, para mencionar a dos de los órganos resolutivos, no se encontraban alineados con la sala de protección al consumidor, ¿no? Entonces veíamos algunas cosas interesantes como que en los casos en los que se presentaban allanamientos por parte de las partes denunciadas dentro del plazo de descargos, la CC1 como la CC2 ¿no? terminaban aceptando el allanamiento y además aplicando el artículo 112, ¿no? Y por lo tanto estableciendo el allanamiento como una situación atenuante, al punto que ¿no? Lo que teníamos eran solamente amonestaciones, ¿no? Pero esta figura cambia en el año 2025. De hecho, esto lo recordarán, hizo bastante ruido hace unos cuantos meses atrás. ¿Por qué? Porque la CC1, a través de la resolución final 2216-2025, se termina alineando al criterio desarrollado por la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? Esa resolución que pueden ver en pantalla, ¿no? Cito, ¿no? De manera expresa un punto importante, ¿no? Dice la CC1 en este pronunciamiento. Lo cierto es que este colegiado no puede ser ajeno al pronunciamiento por parte de la sala, como órgano de segunda instancia y superior jerárquico de la comisión. De esta manera, a efectos de la resolución del presente caso, se tendrá en cuenta el pronunciamiento por parte de la Sala a través de su resolución 3227-2023, que es de la que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, aun cuando se determinó la responsabilidad de la empresa, ¿no? Debido al allanamiento formulado a la imputación en su contra, lo cierto es que dicho allanamiento no puede ser aplicado como un atenuante, debido a que este supuesto, es decir, el allanamiento sobre pretensiones de una asociación, no está contemplado en el artículo 112 del Código como atenuante de la sanción, ¿no? Es decir, la CC1 se termina alineando con este criterio de la Sala de Protección al Consumidor, estableciendo que si bien se aceptarán los señalamientos en los casos de denuncias por asociaciones de consumidores, estos no constituirán una condición atenuante porque a decir, ¿no? Ahora, por parte de la CC1, ¿no? Citando lo que dice la Sala de Protección al Consumidor, pues ese supuesto no se encuentra contemplado en el artículo 112, ¿no? Pero acá viene el giro, ¿no? De este caso tan importante y donde entra mi aporte, ¿no? Porque ya lo dijo básicamente todo, ¿no? Y es que, miren qué interesante, porque la CC2, ¿ok? No se encuentra alineada al criterio de la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? De hecho,
les voy a traer un caso, les traigo un caso muy reciente, de enero del 2026, ¿no? Así que he hecho mi tarea yo también, Yasser, así que he estado buscando algunas resoluciones y no he encontrado por lo menos alguna en la que se termine alineando con lo establecido por la Sala de Protección al Consumidor. De hecho, este caso me pareció muy interesante. Ahí está la resolución. La 42-2026 de la CC2, ¿no? Notificada en enero del 2026 y se publicó hace poco nada más, a finales del mes de febrero o a inicios del mes de marzo. Y voy a citar lo que dice la CC1. ¿Ah? Ojo, nos dice, es posible afirmar que los procedimientos de protección al consumidor son procedimientos sancionadores iniciados de oficio. Por lo tanto, las denuncias presentadas por las asociaciones de protección al consumidor, si bien tienen la finalidad de tutelar los intereses colectivos y o difusos de los consumidores, no pueden ser tomados como una tercera forma de promoción de los procedimientos administrativos sancionadores. Y claro, como sabemos, estos procedimientos administrativos sancionadores solamente pueden ser no promovidos no por la autoridad, la institución en este caso, el Indecopi, o por denuncias de parte, ¿no? Y continuamos, dice, ello en la medida que la normativa no establece dicha posibilidad y, como se ha señalado anteriormente en dichos procedimientos, las asociaciones de consumidores no poseen un derecho propio, sino que actúan en defensa de los intereses de los consumidores. Por lo tanto, dice la CC1, en los casos de allanamientos, ¿no?, a denuncias interpuestas por asociaciones de consumidores, sí aplica el artículo 112, por lo tanto, si el allanamiento se genera dentro del plazo para presentar los descargos, estaremos frente a un atenuante, al atenuante que puede terminar en la figura de la amonestación. De hecho, en el caso que le cito, amonesta, ¿no?, a la empresa denunciada toda vez que dentro del plazo para presentar sus descargos, ¿no?, presentó el allanamiento, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Y de hecho, la CC2 se da el trabajo, ¿no? Muy bien hecho además, ¿no? Estoy de acuerdo con esta resolución, como se pueden imaginar, ¿no? Establece que los únicos escenarios en los cuales se puede dar la sanción pecuniaria a pesar del allanamiento es, como ya les adelantaba Yasser, ¿no?, en los casos de discriminación, actos contrarios a la vida y salud, sustancias peligrosas, así como la presentación del allanamiento con posterioridad al plazo otorgado para la presentación de los descargos. Solamente en esos supuestos se tomará el allanamiento, ¿no?, como una circunstancia atenuante de la sanción, pero igual habrá una sanción pecuniaria de por medio, ¿no? Entonces, miren, ¿no? O sea, tenemos básicamente un Indecopi versus Indecopi, ¿no? Una sala de protección al consumidor que ha adoptado un criterio con el cual discrepo abiertamente y entiendo que Yasser también, ¿no?, por los efectos que hablaremos a continuación. Tenemos una CC1 que se mostraba de alguna manera bastante contraria a este criterio desarrollado en el año 2023 por parte de la sala, pero finalmente se termina dejando ganar por la presión, digamos, ¿no? No sabemos lo que hay a la interna, pero ya en el 2025 termina adoptando ese criterio, pero vemos que hasta la fecha la CC2, ¿no?, discrepa abiertamente de lo establecido por la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? Lo cual hace que esta discusión sea tan interesante. Quiero entrar con los efectos en el mercado, porque empecé así, ¿no? Empecé esta exposición diciéndoles, ¿no?, que no debemos olvidarnos que cada vez que el Indecopi se pronuncia, regula el mercado. Que cada vez que se pronuncia, transmite información, traslada información a los operadores económicos. Y esa información es valiosa, pero para que realmente sea valiosa, tiene que generar seguridad jurídica. Debe dejarnos las reglas claras. Y lo segundo que les decía es que no debe olvidarse el Indecopi cuál es el objetivo final de la aplicación de una norma. En este caso, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como su nombre lo indica, tiene como propósito, tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, si estamos frente a una resolución que adopta un criterio, y esto es con la sala, con el cual pretende, ¿no?, más que pretende, con lo cual en la práctica genera como consecuencia que no se permita el allanamiento por parte de los proveedores denunciados, básicamente es eso, ¿no? Tenemos un escenario bastante peligroso.
Porque, ojo, el no considerar el allanamiento como una condición atenuante genera un mensaje claro. Recuerden que finalmente las reglas, los pronunciamientos pueden generar incentivos correctos o incentivos incorrectos también en el mercado. Se los voy a plantear de la siguiente manera, ¿no? Si la información que tenemos a través del Indecopi es que en los casos de denuncias o acciones de consumidores, si una empresa se allana, ello no va a ser considerado como una condición atenuante. Entonces, yo me pregunto, ¿qué incentivo tiene la empresa? ¿Qué incentivo tiene el proveedor denunciado para allanarse en el procedimiento? Si ello va a significar que el Indecopi los termine sancionando. Bajo ese escenario, es bastante lógico entender que una empresa va a tomar la decisión en lugar de allanarse, a pesar de que tenga la claridad, ¿no?, de que está dentro del ámbito de una infracción, en lugar de allanarse, va a destinar esos recursos para defenderse a través de sus áreas legales, contratando estudios de abogados, ¿no? ¿Quién sabe? Pero finalmente, la decisión lógicamente correcta dentro de ese escenario, por un tema de efectos nada más, es que la empresa, en lugar de allanarse en el procedimiento, decida defenderse. Porque el allanamiento será su peor escenario. Por último, defendiéndose, podrá generar como consecuencia, seguro, una reducción importante en la graduación de la sanción. Podría complicar el caso, ¿no?, con nulidades que se pueden desencadenar en el camino, que pueda generar como consecuencia, ¿no?, que la multa sea bastante mínima o que al final del día, ¿no?, esta se presente muchos años después de iniciado el procedimiento. ¿Quién es el perjudicado aquí? El perjudicado aquí es el consumidor, doctores. Y eso es lo que se está olvidando la Sala de Protección al Consumidor. Frente a este criterio, el único perjudicado es el consumidor. Porque claro, si es que el incentivo que tiene la empresa ya no es allanarse y el incentivo que le transmite este mensaje no es pelear el caso, esos consumidores que necesitan, ¿no?, que están dentro del ámbito de una afectación de sus derechos, que necesitan una solución a través de medidas correctivas, van a tener que esperar por ellas 2 años, 3 años, y podría complicarlo más si esto se judicializa y por ahí que la empresa obtiene, ¿no?, un resultado favorable a través de una medida cautelar a nivel contencioso administrativo, a nivel de poder judicial, ¿no? Entonces, miren pues este escenario, ¿no? O sea, la consecuencia de esta interpretación de la Sala de Protección al Consumidor es terrible dentro de lo que debemos realmente buscar, que es velar por los intereses de los consumidores, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no?, lo único que puede generar como consecuencia es que los procedimientos sean más largos, ¿no? Recuerden que finalmente, y lo explicaba bien el doctor Yasser, ¿no?, tanto con la figura del allanamiento, reconocimiento, independientemente de sus definiciones, lo que va a generar como consecuencia es que el procedimiento culmine, ¿no?, en un plazo bastante breve y que además la autoridad pueda establecer las medidas correctivas que puedan lograr devolver al consumidor una situación inicial, ¿no?, o anterior a la infracción, lo que finalmente debería promover, ¿no?, y debería generar como efecto nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, estamos dentro de un escenario de un Indecopi versus Indecopi donde me gustaría, ¿no?, que finalmente la posición de la CC2 sea la que termine estableciéndose o sea la que termine de alguna manera adaptándose o la sala incorporándose a esta decisión. Porque es la que permite generar los incentivos correctos para que cuando las empresas sean denunciadas por asociaciones de consumidores y entiendan que están dentro de un escenario donde sí, ¿no?, han asumido seguro algunos riesgos o hay una infracción de por medio, puedan recurrir a la figura del allanamiento o a la figura del reconocimiento, dependiendo de sus intereses, y con ello se pueda dar solución, ¿no?, al problema que realmente debe importarnos, ¿no?, que es la afectación de derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, hasta ahí mi exposición, ¿no? Espero que haya podido complementar lo muy bien que ha desarrollado Yasser, ¿no? Les agradezco el espacio, el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿no? Como también les he comentado en otras oportunidades, ahí tienen, ¿no?, dos de las redes sociales en las que comparto videos, ¿no?, en los que me pronuncio sobre temas vinculados sobre protección al consumidor, datos personales, competencia desleal, publicidad.
Porque lo que busco es abrir el debate, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa y lo que siempre comento en clases, ¿no? El derecho se construye conversando, debatiendo, ¿no? Entrando a estos escenarios de discusión tan interesantes donde podemos cuestionar lo que hace el Indecopi. Y ojo, no de mala fe, no con el propósito, ¿no? De burlarnos de la autoridad, ni mucho menos, ¿no? La crítica siempre es constructiva. En la medida que el privado, en la medida que la academia, en la medida que nosotros los abogados podamos conversar con la autoridad, cuestionar sus decisiones, es que se van construyendo el derecho, es que se van generando, ¿no? Las reglas mucho más claras, ¿no? Y si de alguna manera desde el sector privado, desde la docencia, podemos aportar con un mejor Indecopi, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos por su tiempo nuevamente y bueno, quedamos atentos a las preguntas que puedan tener en esta sala.